Estudio, Primera de Corintios, 17 de mayo de 2026. 4. Vamos a orar y comenzamos. Enrique, guíenos, por favor. Estamos en la parte básica que llevamos acerca de cómo funciona el Espíritu Santo o las cosas espirituales dentro de la iglesia. Recuerda que ya estamos en la parte donde la iglesia, y estamos tratando de entender qué es la iglesia para nosotros. Y es muy importante que entendamos este aspecto porque eso nos va a ayudar mucho a desenvolvernos dentro del cuerpo de Cristo. Y utilizo esta palabra porque muchas veces no se entiende lo que significa que tú estés aquí, ¿no? Parece que solamente los elegidos son los que enseñan o los que hacen algo, los más importantes o cosas como esas. Y creo que todos hemos pasado por esos momentos en donde sientes que eres como algo más dentro de un lugar que pues, muchas veces estás nada más como de relleno, ¿no? Y así no funciona la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que tiene un metabolismo. ¿Saben lo que es el metabolismo? ¿Qué es? A ver, ¿quién nos puede decir qué es el metabolismo? Ajá, a ver, muy. Ajá, es básicamente la forma en la que el cuerpo está viviendo, ¿no? En su interior. Y así se encuentra el metabolismo de la iglesia. El metabolismo de la iglesia es cómo es que la iglesia se sostiene. Y la iglesia se sostiene por la obra que el Espíritu hace en la iglesia. ¿Pero qué significa que el Espíritu Santo obre en la iglesia? Significa que se han cumplido las palabras del Señor Jesucristo. En Juan 14 nos dice que Jesús oró a Dios y le dijo, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo los vea y entonces crean. Pero ¿cómo es que la iglesia iba a ser uno? Iba a ser por la obra del Espíritu Santo. También Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga, ¿no? Y entonces en la muerte de Jesucristo, en su resurrección y su ascensión, ¿qué ocurrió con la iglesia en el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿no? Y en ese momento la iglesia camina de forma espiritual. Pero cuando hablamos de caminar de forma espiritual, no hablamos de caminar de una forma extraña o rara, sino de que hablamos de caminar a la luz de la guía del Espíritu Santo. Por eso la iglesia está conformada por miembros de un mismo cuerpo que está sostenido por la obra del Espíritu Santo. Y ve lo que va a ocurrir ahorita que vamos a ver en Efesios. Prácticamente vamos a ver la primer parte de la obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia no tiene sentido sin el Espíritu Santo, porque la iglesia es un lugar en donde los miembros de esta iglesia caminan por fe. Por eso la iglesia es iglesia, porque todo lo que tú haces aquí lo haces por fe. ¿Y qué es la fe? Es depender de la palabra de testimonio que da el Espíritu Santo a su iglesia, por medio de la palabra de Dios. Por eso la iglesia no es una secta. La iglesia no, nadie en ninguna iglesia te debe obligar a hacer algo, ¿no? Porque en ninguna iglesia se camina por obligación. En todas las iglesias se camina por fe. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si yo llego y te obligo a que diezmes,
no estás caminando por fe y la iglesia dejó de ser iglesia, se convirtió en una secta y te están obligando a que hagas algo. Por eso la iglesia nadie te puede obligar a que hagas algo, porque la iglesia camina por fe y es edificada por fe. La iglesia siempre apela, el Espíritu siempre apela a que tú entiendes la palabra de Dios y entonces dependes de la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Por eso los ministerios que vamos a ver aquí, los recursos espirituales de la iglesia se dan de tres formas: ministerios, dones y operaciones espirituales. Hoy vamos a ver la primera forma, que es ministerios. ¿Cómo es que la iglesia es edificada? ¿Cómo es que la iglesia camina conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo es que la iglesia es una iglesia que va siendo moldeada conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo es que tu vida es una vida que va siendo madurada conforme a la voluntad de Dios? Es por medio de la obra que hace el Espíritu Santo, por medio de estos ministerios que vamos a ver hoy, que son ministerios que están completamente enfocados en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Efesios entonces, capítulo 4. Ya vimos la semana pasada que los dones tienen como fundamentación o como función básica el que tú lleves a cabo una edificación por amor a tu hermano. ¿Sí? Esos son los dones espirituales. Eso es lo que Dios quiere que hagas dentro del cuerpo de Cristo. Por eso otra vez, la iglesia no es una secta. Es horrible y yo he visto muchas veces y echan a perder vidas de personas que por hacerte o sentirse superiores a ti te obligan a hacer cosas de iglesia, porque es que los cristianos tienen que hacer eso y tú lo tienes que hacer. Si no lo haces, igual y ni cristiano eres. Dices, así no camina la iglesia, así camina una secta, te obliga a hacer cosas. Pero la iglesia te predica la palabra de Dios para que tú lo entiendas y por fe, ¿qué hagas? Lo obedezcas. Porque como muchas veces les digo, pues si Dios no te convence, pues este mortal, ¿qué te puede convencer? Solamente si te ofrezco $1,000,000, igual y te convenzo. O por miedo te meto ideas raras. Te vas a ir al infierno si no haces esto, si no haces aquello. Tengan cuidado con eso, porque esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo apela a tu entendimiento. Y entonces, si lo entendiste, vas a obedecer ¿a quién? A Dios. Vas a obedecer la palabra ¿de quién? De Dios, que el Espíritu Santo te revela. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que dice versículo 3. Ya vimos que en el versículo 2 del capítulo 4 habla que tenemos que caminar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta aquí vimos la semana pasada. ¿Sí te acuerdas? Ahora vamos a ver cuál es la obra que tú debes de hacer. ¿Qué es lo que la iglesia nos lleva a hacer? Dice solícitos. ¿Alguien sabe lo que es la palabra, significa la palabra solícitos? A ver, Enrique, en griego, ¿cuál nos pone? Solícitos no es un esfuerzo común, es un esfuerzo que se da de una forma muy enfocada. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí es la distinción de solícitos, es la distinción que te hace tu mamá cuando te dice, oye, mijo, cuida que la leche no se suba. Entonces, estás solícito, ¿no? En cuidar que la leche no se suba. ¿Sí sabes qué pasa cuando la leche hierve? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa con la mamá después? ¿Qué te dice? Uf, te da, pero sí, una regañiza muy buena. ¿Por qué? Porque te dije que ¿qué? Que cuidaras la leche. No es lo mismo que cuando te dice que cuides el agua.
¿Qué pasa con el agua cuando hierve? Pues nada más se queda, se evapora, pero no hace todo un relajo, ¿no? Y esto es muy importante, el estar solícito de guardar la unidad en el vínculo de la paz es un acto básico para la iglesia. Lo que la iglesia debe de estar buscando todo el tiempo, el esfuerzo al donde la iglesia debe de estar caminando todo el tiempo es aguardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? La unidad de lo que el Espíritu Santo da testimonio por medio de la palabra de Dios en la iglesia. Es, hermanos, dejemos de estar pensando cada quien lo que nos imaginemos y vayamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta? Seamos uno en eso. Busquemos lo que la palabra de Dios dice. Y eso significa ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y en dónde lo tienes que guardar? En el vínculo de ¿qué? De la paz. Necesitamos tener esto muy claro. Porque en la iglesia siempre va a pasar que unos van a tener una idea y otros van a tener otra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar solícitamente guardar el vínculo de la unidad, según lo que dice el Espíritu Santo. Pero mientras buscamos esto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Hacerlo en el vínculo de qué? ¿De la guerra? ¿Hacerlo peleados? No, hacerlo en el vínculo de qué? De la paz. Sabiendo que tu hermano, que tal vez dice que las paredes deben ser color rosas, y el otro hermano que dice que deben de ser color fuchsia, y el otro hermano que dice que deben de ser color azul, no son tus enemigos, sino son ¿qué? Tu propio cuerpo. Y eso es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Eso es algo que la iglesia debe de estar haciendo todo el tiempo, de forma solícita. ¿Te das cuenta? Es la lechita que tenemos que estar cuidando, porque si no, se desparrama y hace un regadero. ¿Vale? ¿Cuál es entonces el fundamento, o mejor dicho, en donde la iglesia se debe de especializar? En primer lugar, en esto. En estar consciente todos y cada uno de nosotros, estar completamente conscientes de que la leche se desparrama. Esto significa que la unidad muchas veces es lo primero que se echa a perder. Eso tú debes de estar muy atento a eso. Y entonces, ¿cuál es la obra que debes de hacer como miembro del cuerpo? Todo el tiempo estar buscando guardar el vínculo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de esto, que tenemos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Hay solamente una manera de tener unidad en la iglesia. Y la única manera de tener unidad en la iglesia es que todos seamos conscientes de que hay una cabeza en la iglesia. Y no es una cabeza humana. No es el pastor, no es el consejo de ancianos, no es el maestro. ¿Es quién? Cristo. Y frente a su palabra, todos tenemos la obligación, si se puede decirlo de una manera, de someternos. La unidad se guarda en el sometimiento a la palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos quedando claros? Si solamente hay una voz que nos rige, una voz que manda, una voz que es soberana, si solamente hay una voz, entonces hay muchas mentes que nos sometemos a esa sola voz. Y en esa sola voz es en donde se encuentra el vínculo de la paz y se encuentra la unidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí queda claro? ¿Por qué tenemos un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre que, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a guardar el vínculo de la unidad en el vínculo de la paz? Sometiéndonos todos a la única palabra que no cambia, que la puede predicar Isaí y la puede predicar Enrique o la puede predicar Toño o la puede predicar quien la predique, es la misma palabra.
y no cambia. ¿Sí? Ese es el buscar la unidad ahí. Y entonces ve lo que viene después. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí comienza el asunto de cómo entonces funciona la obra de la palabra de Dios en la iglesia. ¿Cómo es que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios en la iglesia? Y entonces nos muestra que fue dada a cada uno de nosotros la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el don es el regalo que Dios da. ¿Te acuerdas la semana pasada que dijimos acerca de la distinción entre dones y talentos? Un talento es con el que tú naces. Hay talentos para la música, pero la música no es un don espiritual. La música es un talento, ¿no? Que muchos nacen con ese talento y otros pues no nacemos con tanto talento para esas cosas, ¿no? Y así. Pero servir en la iglesia como siervo es un don que Dios da cuando tú naces de nuevo como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso cuando los músicos suben a tocar, no es que estén llevando a cabo su don musical, llevan a cabo su talento musical. Pero su don, lo que edifica a la congregación, no es su talento musical, es el don de servicio que ellos tienen. Así como el que pone las sillas, no tiene el talento para poner sillas, no tiene un don de servicio. ¿Se te das cuenta de la distinción? Lo que edifica la iglesia nunca es el talento, siempre es el don. Entonces tú puedes ver tal vez una iglesia que fue impresionantemente diseñada por cristianos arquitectos, ¿no? Bueno, un templo con cristianos arquitectos y se ve bien hermosa y bien pensada y esas cosas. Eso es un talento, ¿no? Pero lo que edifica la iglesia no es el talento de esos hermanos arquitectos con gran ingenio, sino es el don de servicio que esos hermanos llevaron a cabo para el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esto es muy importante porque lo que edifica la iglesia entonces es el don espiritual. No es el talento o la capacidad natural humana, sino es el don que Dios dio a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. ¿Hasta aquí vamos claros? La edificación proviene del don, no del talento. Tú puedes tener un chorro de talentos, pero si el don no edifica, entonces el talento menos va a edificar. Es más, las iglesias muchas veces se dividen porque se enfocan en el talento, en lugar de enfocarse en el don. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Por eso dice que Dios nos dio a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué significa esto? Que el don espiritual, que la capacidad espiritual que Dios lleva a cabo a través de nosotros ya en su iglesia, solamente tiene sentido porque Cristo murió, pagó nuestros pecados, resucitó y está a la diestra del Padre. Y ahora en Él, por la obra que Cristo hizo, nosotros somos lo que somos. Tenemos una nueva vida en Él. Recuerden esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para heredar el reino de los cielos. Y le dice Jesús, te es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Ese punto del nuevo nacimiento, de todas las cosas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, ese punto solamente se sostiene por el hecho de que Cristo murió por tus pecados, resucitó, está a la diestra del Padre y viene por nosotros. Solamente se sostiene por eso. Por eso la iglesia solamente se sostiene y tiene su fundamento real en el hecho de que Cristo vive. Porque la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo hoy. Cristo está vivo. Cristo resucitó de entre los muertos, pagó nuestros pecados y está a la diestra del Padre. Y por su vida, la iglesia tiene vida.
Por eso los dones espirituales solamente tienen sentido dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por eso los dones espirituales solamente son recursos que van a edificar, que van a nutrir al cuerpo de ¿quién? De Cristo. Por eso es el metabolismo del cuerpo de Cristo. Es la forma en la que el Espíritu Santo mantiene a la iglesia. Por eso la iglesia es un lugar en donde el Espíritu Santo mora y en donde los miembros caminan por fe. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo no funciona en la iglesia el tema de los talentos? Porque hay personas que tienen un talento impresionante para mover empresas. Y en la iglesia no funciona por talento impresionante para mover empresas y entonces hacer unas empresas, iglesias grandísimas. Ahí esos terminan como sectas que les decía hace rato. Unas sectototas. Porque te comienzan a obligar a hacer y te obligan a cumplir. Porque ellos no entienden que la iglesia no camina por obligación, camina por fe, por entendimiento, por sometimiento propio de cada miembro a la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso nadie, ni un líder, puede obligarte a hacer cosas que no has entendido hacer. Nada más porque sí, y menos cosas que son dañinas, que van en contra del principio básico de la lógica moral natural, por decirlo así. Porque hay cada secta que están re locas. Así que tengan cuidado. La secta camina por obligación del talento del que está enfrente. La iglesia no camina por eso. La iglesia camina por la palabra de Dios puesta en la iglesia y por la fe que cada uno lleva a cabo. Hoy te decimos, mira, esto dice la palabra de Dios. Es bueno para tu vida. Es lo más que te podemos decir, pero no te vamos a obligar a hacer nada. Porque ¿yo qué puedo obligarte a hacer? Si el Espíritu Santo no te convence, pues menos este menso que está aquí. No lo podemos hacer, ¿sabes? Por eso es por fe, por eso es este punto básico. Ve lo que dice después. La iglesia está fundamentada en el hecho de que Cristo vive, de que dio dones a los hombres, que el Espíritu Santo mora en su cuerpo. Y ve lo que dice, versículo 11. Entonces él mismo, Cristo mismo, constituyó. Constituir es que puso, ¿no? Que levantó. Dentro de la iglesia, constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. Y aquí empezamos los primeros recursos espirituales que Dios nos da a la iglesia. A la iglesia, Dios le ha dado 5 ministerios que son recursos espirituales para que la iglesia sea edificada. ¿Y en dónde se encuentran esos recursos o esos 5 ministerios espirituales? En apóstoles, luego dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué tienen en común esos 5 ministerios? ¿Qué tienen en común esos 5 ministerios? No, ¿qué tienen? Que hablan la voz. Que hablan lo que Dios les dice hablar. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, ¿te das cuenta en dónde está fundamentada el metabolismo de la iglesia, de sostenimiento de la iglesia? En el hablar de Dios. Y en el hablar de Dios, Dios lo dividió en 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios en donde está fundamentada la iglesia. Porque la iglesia está fundamentada en la voz de Dios. Por eso la iglesia es un lugar de fe. No es una secta. Otra vez, y te lo vuelvo a decir una y otra vez. Nadie te debe de obligar a hacer algo. Solamente el Espíritu Santo te convence por su palabra a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Si el Espíritu Santo no te convence, no lo hagas. ¿Te explico? Y es así de sencillo.
Es el Espíritu Santo el que obra a través de su voz por medio de estos 5 ministerios. Y ve cuál es la consecuencia de que tú camines en esos 5 ministerios o que la iglesia camine en esos 5 ministerios. ¿Cuál es el fin de estos 5 ministerios? El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Perfeccionar a quién? A la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es perfeccionarte a ti para que camines conforme a la voluntad de quién? De Dios. No conforme a la voluntad de los líderes, sino conforme a la voluntad de quién? De Dios. Y eso es algo importante que tú debes de tener muy claro. Muy claro. La única manera en la que tú vas a ser edificado para edificar a otros es escuchando la voz de Dios por medio de estos ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces vamos al primer ministerio. Es el ministerio de los apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Básicamente es un enviado. Nosotros entendemos que hoy sigo hablando del ministerio apostólico y la respuesta es sí, pero ¿en qué sentido? La respuesta es, ¿quiénes son los apóstoles? Y en Hechos nos dice básicamente las características de los que eran apóstolos legítimos, que hayan estado con Jesús, que lo hayan visto en su muerte y en su resurrección. Y todos, hasta Pablo, cumplen esos requisitos. Estar con Jesús y haber visto su muerte y su resurrección. Y esos apóstoles, Dios les dio la autoridad de ser sus testigos. ¿Te das cuenta de esto? Dios les dio la autoridad de ser sus testigos. Por eso cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, tú de repente ves cosas ahí que dices, ¿cómo que Pedro iba pasando y su sombra sanó a alguien, ¿no? O cómo que de repente Ananías y Zafira, pues le quisieron mentir a los apóstoles y cayeron muertos. ¿Qué pasó ahí? Y lo único que está pasando ahí es que Dios está ratificando la autoridad apostólica que tenían ellos. Y ellos son los testigos de la verdad. ¿Los testigos de quién? De Cristo. Dios le dio a ellos la autoridad. Les dio el certificado, si lo quieres ver así, de que ellos te van a hablar, te van a dar testimonio verdadero de quién? De Jesucristo. Por eso los apóstoles eran la autoridad con respecto a lo que Cristo había dicho y hecho. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos el testimonio de los apóstoles y la doctrina de los apóstoles, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso nosotros entendemos que sí, aún existe el ministerio apostólico, pero ¿en qué sentido existe el ministerio apostólico? En el sentido de la palabra o la doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Hoy sigue edificando a la iglesia el ministerio apostólico? Sí, no es que yo sea apóstol o que de repente existe otro apóstol Maldonado y hay apóstoles por donde sea. No, esos no son apóstoles, son gente que le gusta llamarse apóstoles. Pero la iglesia entiende perfectamente que la doctrina apostólica quedó cerrada en el momento en el que el último apóstol de Jesucristo murió. El último que lo vio con sus ojos, que lo palpó con sus manos, que habló las cosas. ¿Te acuerdas de Juan cómo dice eso en sus cartas? Tocante al verbo de vida. Aún Pablo. Pablo, ¿qué pasó con Pablo cuando iba a Damasco para matar a cristianos? ¿Quién se le puso presente? Cristo Jesús. Y le enseñó de forma presencial a Pablo. Por eso es el apóstol. Aunque sea el abortivo, diría él, es apóstol. El más pequeño, diría él, pero es apóstol. ¿Hay más apóstoles? La respuesta es, ¿apóstoles de Cristo con doctrina apostólica? No. La doctrina apostólica ha quedado cerrada aquí. Ya si alguien se quiere llamar apóstol, pues, así que no le quitamos el deseo, ¿no? Pero entendemos que la doctrina apostólica o que el ministerio apostólico que edifica la iglesia está en la doctrina de los apóstoles que seguimos, ¿sí? Y nos basamos nosotros en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Sí te das cuenta? Por eso este ministerio es muy importante y por eso en la iglesia lo más importante que debe de haber es ¿qué? Doctrina apostólica. ¿Qué vamos a hablarte hoy? Pues hoy vamos a hablarte de el teólogo no sé qué que trae una idea bien impresionante.
Está chido, está bien. Qué bonito que te gusta la teología, léala, pero allá. Porque aquí lo que nos va a edificar es que la doctrina de los apóstoles. ¿Te das cuenta de esto? ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿Y quiénes son los apóstoles? Solamente aquellos que fueron certificados por Jesús, si lo quieres ver así, que estuvieron con él, los 12 apóstoles, después Judas, ya sabes, se fue, estuvo después Matías, y el último, como el abortivo, dijo Pablo, a mí. Son los únicos apóstoles que tienen esa autoridad de ser certificado de originalidad. Y son esa doctrina que nosotros seguimos. ¿Hasta aquí estamos claros con esa parte? ¿Tiene alguna pregunta? Están en Hechos. En Hechos, si quieren vamos rápido a Hechos. ¿Recuerdas cuando estaban los apóstoles? eh, eh, mm, 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 mm. Cuando están en capítulo 1, dice versículo 12, no de Hechos. no de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén, estoy Hechos 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, son los apóstoles, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Aquí está el momento en donde van a llevar a cabo la sucesión de Judas como apóstol, y dice, hay que tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, de los que conocen a Jesús, ve lo que dice, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y se le dice entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Te das cuenta? Aquí está básicamente. Conocieron a Jesús y eran testigos de su resurrección. Uno de nosotros, pero uno de nosotros nada más, no todos, sino uno. Llevó a cabo como la sucesión apostólica del difunto Judas, ¿no? Entonces, uno de ellos iba a tomar ese lugar, pero el requisito era que habían estado con ellos, ¿no? Y que lo habían visto en su resurrección. Son dos requisitos básicos. Y ve lo que dice el versículo 22. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, no era cualquiera, sino era solamente uno de esos dos, y solamente era uno porque solamente había un lugar, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, ¿cuál era el fin? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que quede claro que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es muy importante. En el capítulo 2
versículo 42, ya que estamos ahí en Hechos y con eso terminamos, dice, para entender el punto de por qué es importante el ministerio apostólico dentro de la iglesia hoy, pero entendiéndolo correctamente, no que haya apóstoles hoy, sino que la doctrina de los apóstoles es lo que edifica la iglesia. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Ve lo que dice en el capítulo 42 de Hechos 2. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de quiénes? De los apóstoles. Esto es el ministerio apostólico dentro de la iglesia. La iglesia en aquel tiempo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿cómo funciona el ministerio apostólico hoy? Funciona por medio de la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde se encuentra la doctrina de los apóstoles? En la palabra de Dios. Por eso la iglesia debe, y en la iglesia siempre se debe de leer, de enseñar, de predicar, de profetizar, si quieres decirlo así, ya lo vamos a ver la siguiente semana, que es la profecía, la palabra de Dios. ¿Vale? Pues terminamos, nos vemos la siguiente semana. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Celebrate love so seas going grandi, te deseamos Dios. Solo tú eres la única, solo tú eres Dios. Santo Espíritu. Yes, so come, pray for it. Say I believe, que tú,
Scende lugar, aquí estamos para aquí estamos para y torre de tu palabra traiga vida son de lo hay aquí estamos para aquí estamos para bien. Se abre el corazón, es nada se esto a ti, deseamos Dios. Esto santos, tuernas, santos mediterráneo. Se abre el corazón, es nada se esto. A ti te deseamos Dios. So funciona, puedes ver, no, porque ven, el Santo Espíritu. Oh, what? Oh, here. Oh, hell. Oh, nombre, ya yo cantar toda mi vida sin cesar. Al nombre de Jesús yo levantaré. A la vez que clamo más dulces. Solo el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús. Me hace cantar solo. Nadie como es. Nadie como Jesús. Nadie como Jesús. Solo tú eres. Has. Oh, my dear. Interviews. No. And I'm very so Paul and you. Is starting. So what my way my answering. Then I see it done. That power and so lost. Not if upon noise. Not upon noise, you know. Still right, but okay.
Stop bombing and strong her little tears. What it has said, nothing in the pockets. It's almost. Not in bubble voice. Now I tried upon the voice. Now I have on nights. Still not rich on that. Oh. The long metal days from alone, but now I'm used to sober. Can I from opening the heavens your baby? Then let's breaks your past and with no will his style, he let's roll upon the side, and then cool about poor man and by what I was one pop last Friday, but no, what else? And it's too long. Then primary lock. The poor were done well $100 dead in the king. Frocko, Buspa, Ormus, Divorce. I have this. So you? No, see not. Frina, it's your oil. Fat arrows. I'm a pencil. Satellite pencil. I line is foot. And got busty line. Satellite pencil. Satellite piles. Satellite balance. Silent line. Silent lines. How last now? We just put on my drug lines. Silent lines. Silent lines. Little pep on the battlefield. Emmanuel. Handsome. Paralyzed son. Little parallel back the road. I try. So that slot. So, who's the cloud is in the Solo a Jesus. Solo a Jesus. Solo a Jesus. Vivamos la gloria. Solo a Jesus. Solo a Jesus.
Bueno, pues vamos a comenzar. Capítulo 11, vamos a seguir en capítulo 11 de Primera de Corintios. Seguimos con el capítulo 11 de Primera de Corintios. Pues oramos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias porque en ti podemos tener gozo, paz, también esperanza de saber lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra y a Dios poder escuchar y entender bien lo que tú quieres decirnos hoy. Gracias, Dios, por todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Capítulo 11. Versículo 17. La semana pasada vimos mucho acerca de la estructura que Dios puso en el hombre y la mujer, en el matrimonio. Si te acuerdas, el hombre es cabeza de la mujer, pero es cabeza de la mujer porque Cristo es cabeza de él y porque el Padre es cabeza de quién, de Cristo. Y vimos cómo, si entendemos perfectamente bien esa parte, Dios tiene una sabiduría impresionante si caminamos conforme a esa estructura que Dios puso en el matrimonio. Si una mujer se somete a un hombre que está sometido a Cristo, esa mujer va a ser bienaventurada. ¿No? Si un hombre se somete a Cristo, como Cristo está sometido al Padre, ese hombre va a ser bienaventurado, ¿no? Va a expresar la gloria de Cristo, así como Cristo expresa la gloria de Dios, y la mujer al final va a expresar la gloria del varón, ¿no? Y es algo muy importante para poder entender como hijos de Dios. Medítalo y síguelo entendiendo. Vamos a otra parte, versículo 17. Y Pablo va a entrar a un tema que es uno de los temas que creo son más recurrentes dentro de la iglesia. Porque muchas veces se toma a la iglesia como un lugar que no es. Se toma como un club social. Se toma como un lugar en donde vienes a medir qué tan bien te va, qué tan mal te va, qué tan bueno eres, qué tan bueno no eres, ¿no? Y entonces termina simplemente estando dentro de la iglesia para, pues, medir tus logros o no, ¿no? Casi como lo haces allá afuera. La iglesia deja de ser ese cuerpo vivo que es Cristo. O sea, no es que deje de serlo, sino que deja de serlo en tu entendimiento. Eso Cristo vivo que es Cristo en nosotros. Y simplemente es un lugar en donde vienes a pasar el rato, a codearte con las personas que te quieres codear. A muchos simplemente tratan de, a través de la iglesia, lograr lo que no pudieron lograr allá afuera, ¿no? Y así. Pero se deja de ser lo que es realmente, que es el cuerpo de Cristo en unidad. ¿Ven lo que pasa? Versículo 17 del capítulo 11. Recuerda, capítulo 1 de Corintios es prácticamente se escucha mucho eco, este lugar o esta iglesia que aún está escuchando la doctrina de los apóstoles de los mismos apóstoles y tenían este tipo de problemas, cuanto más no nosotros, ¿no?
ya estamos más filtrados que nada, pero que luchamos por regresar a la doctrina de los apóstoles. Versículo 17 dice, Pablo, pero al anunciarlos, bueno, yo me acuerdo. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Date cuenta de esto. A mí me encantan estas partecitas cuando la palabra de Dios te da tu bañito de realidad. Cuando la palabra de Dios te da tu bañito, ya dejen de moverle allá arriba. Véngase a sentar. Cuando la palabra de Dios te da un bañito de realidad, ¿no? Bueno, ya. Esperemos que sea el bueno. El tercero es el vencido. Entonces, cuando la palabra de Dios te muestra la realidad y te da ese bañito de realidad que necesitamos y te baja a que te mires tal cual somos y que te des cuenta de del hermoso lugar que tenemos en la iglesia, entonces te das cuenta que todo lo demás por lo que tratas de luchar, en lo que tratas de esforzarte y lograr dentro del cuerpo de Cristo, simplemente termina siendo paja. Porque el cuerpo de Cristo ya está hecho. ¿Es una obra de quién? De Cristo en la cruz del Calvario. La unidad del Espíritu ya está hecha. ¿Es una obra de quién? De Cristo en la cruz del Calvario. El poder que hay en la iglesia ya está hecho. ¿Y es una obra de quién? De Cristo en la cruz del Calvario, en su muerte y su resurrección. Lo que sigue ahora es simplemente que nosotros como siervos humildes nos sometamos a lo que Dios ya puso de antemano para nosotros. Y sometiéndonos nosotros al punto de obedecer lo que Dios ya puso de antemano para nosotros, disfrutemos lo que somos ahora en Cristo. En otras palabras, antes estábamos paralíticos. Dios ya fortaleció nuestras piernas para caminar. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar. Úsalas. Usa tus piernitas, ya puedes caminar. Y muchas veces como cristianos quedamos todavía pensando, es que yo soy paralítico. Y así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana es el acto de caminar conforme a la voluntad de Dios porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. La vida de cristiana es el gozo de caminar en la voluntad de Dios porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. La vida cristiana es el galardón de caminar en la voluntad de Dios porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. La vida cristiana es la honra, esa gloria que Dios te ha dado de caminar obedeciendo la palabra de Dios porque has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y esa es la realidad que Dios nos ha dado hoy. ¿Recuerdan lo que es el pecado? Es pensar que sabes más que Dios y cuando pecas, ¿a quién le haces daño? Al otro. Ese es el pecado. El pecado es, ¿te han hecho pecado tú alguna vez? Sí. ¿Tú has hecho pecado a alguien más? Obviamente. ¿Y qué? ¿Y el pecado se siente bonito? Cuando te han asaltado, cuando te han mentido, cuando te han robado, ¿se siente bonito? Cuando tú has asaltado, mentido, espero que no hayan asaltado, ¿no? Mentido o cualquier otra cosa, ¿se siente bonito? Pues no, tú le estás haciendo un daño y te hicieron un daño. Eso es el pecado. Y la santidad es lo mismo, pero lo contrario. Es obedecer a Dios. ¿Y en quién se va a hacer patente la santidad? En el otro. ¿A quién vas a bendecir? Al otro. ¿A quién vas a edificar? Al otro. Y ese es el caminar de la iglesia. En la iglesia tú puedes experimentar, y es la belleza de que puedas experimentar el gozo de que el otro te edifique. De que el otro te edifique. Aún cuando tal vez sea alguien que ni tenga que ver con tu familia. Pero ve lo que pasa en la iglesia cuando no entendemos lo que somos. Versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo. ¿Qué es lo contrario de no los alabo?
¿Alguna vez le has dicho eso a tu hijo? Lo que sigue no es una felicitación, mijo, es un qué? Regaño. La neta necesitamos regaños. Más de lo que más de lo que nos imaginamos. Porque de alguna u otra forma siempre terminamos pensando que vamos bien porque nadie nos dice nada. No sabes lo más hermoso que hay en el corazón que te exhorte. De hecho, lo vamos a ver en Fundamentos, que es la exhortación. Pero es una obra del Espíritu Santo en nosotros. La exhortación es buena, es muy buena. Cuando alguien te exhorta, es porque te ama. Cuando alguien te exhorta, es porque te ama. En esto no los alabo. Y ve lo que dice Pablo, el por qué no les alaba en esto. Porque no se congregan, no se unen. Y ve este punto. No se unen para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? En la iglesia lo mejor es unirte para edificar ¿a quién? A tu hermano. Eso es lo mejor. A eso vienes a la iglesia, no vienes a otra cosa. No vienes a mostrar pues, qué también te va en la vida. Eso ya lo sabemos. No vienes a lograr conseguir tus sueños. Eso igual pasa, igual no pasa. No vienes a otra cosa más que edificar a tu hermano. No vienes a ser el líder, no vienes a ser el importante. Eso. Vienes a edificar a tus hermanos. ¿Ves lo que pasa? No se congregan para lo mejor, sino que se congregan para lo peor. Entonces la iglesia se puede congregar para lo peor, obviamente. ¿Sabes? Hay iglesias que se congregan cada 8 días nada más para que un bando no deje vivir al otro bando. Es neta, ¿eh? Es en serio. Yo voy nada más para que no digan que me ganaron. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es su motivo? Pues el orgullo. Yo voy para que no anden hablando de mí. El orgullo, y eso es algo que irrumpe en la iglesia y no tiene que ver con la realidad de la iglesia, porque la realidad de la iglesia es que somos uno. Es como si tu corazón dejara de latir porque le cae mal el riñón. Que el riñón dejara de latir, no de latir, de hacer su función riñonesca, ¿no? Porque le cae mal el corazón. Así no funciona el cuerpo, ¿te das cuenta? Hay una unidad. Pero en la iglesia, a veces, cuando la iglesia no es una iglesia que está sometiéndose a la palabra de Dios, se puede juntar para lo peor. Y ve lo que pasaba en Corinto. Esto es lo peor. Y velo, Pablo lo pone como lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, ve lo que pasaba. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Esto es lo peor. Si te vas a reunir y vienes simplemente a ser parte del equipo que has hecho, ¿no? Y que hay divisiones, y nomás vienes a eso, a echarle habladurías al otro equipo, a los de Trueba, y los de Trueba le echan habladurías a los de Pérez, ¿no? No me sé más apellidos. A los de León le echan habladurías a los Salazar, a los Napos, ¿no? Le echan habladurías a los Javis. Y así, a los 3 Javis o a los 4, todos los Javis. Y entonces simplemente vienes por orgullo para que vean que tú sí aguantas. Para que vean que tú sí eres cristiano, no como esos. ¿Valiste? Porque no estás entendiendo que aquí todos vienen por una sola y sencilla razón. Porque han sido renacidos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Todos, los Napos, los Trueba, ¿no? Los Salazar,
Todos los que están aquí, los Pérez, todos han sido renacidos por la misma sangre. Todos fueron salvos por el mismo sacrificio. Todos fueron amados por el mismo Señor. ¿Te das cuenta por qué nos sirve una idea de una iglesia que está dividida porque estamos mejor de este lado que de este? No, porque el fundamento es el mismo de todos. Nadie tiene un fundamento distinto. El fundamento es Cristo y su gloria. Y por eso dice Pablo aquí, ustedes en primer lugar se reúnen y hay divisiones entre ustedes. Y luego dice, y en parte lo creo. Pablo dice, entiendo que también hay unos que traen sus chismes y me dicen, oye, ¿qué crees que allá en Harvest? El tal está diciendo que tal. Y el tal que tal. ¿No? Porque ya ves, en todas las iglesias pasa menos en Harvest. Aquí no luchamos con eso, ¿sí? Uf. Y entonces, ¿y qué crees que dijeron? ¿Y qué crees que...? Y entonces ahí comienza el asuntito. Y dice Pablo, ¿y saben qué? Sí les creo, en parte. ¿Por qué? Ve lo que dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es normal, es natural que entre vosotros haya disensiones, porque es la lucha por la unidad, por ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí me encanta esta parte, porque dentro del cuerpo de Cristo va a haber situaciones complicadas siempre. Pero si no hubiera situaciones complicadas, la palabra de Dios no nos diría, ámense y perdónense. ¿Yo cómo voy a perdonar a Enrique si no me hace nada Enrique? ¿Qué tiene que ocurrir para que yo pueda perdonar a Enrique? Que me haga algo. ¿O qué puede ocurrir para que Enrique me pueda perdonar? Pues que yo le haga primero algo. O sea, la ofensa es algo que va a ocurrir dentro de la iglesia, pero la división no es ofensa. Pero si una ofensa causa una división, no estamos andando conforme a la verdad de Cristo. Yo te puedo ofender y lo he hecho un chorro de veces, un montón. Pues no soy tu enemigo, soy tal vez un hermano menso que te ofendió. Pero que estamos en Cristo Jesús y tenemos el mismo amor. Y eso no nos divide, eso no nos hace cristianos de diferente categoría y talla. Nos da la oportunidad del amor entre nosotros de perdóname, te perdono. Y caminamos juntos como lo que somos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia? Cuando una ofensa causa división y ay no, ya los odio, ya ni quiero saber, llego y los veo a ese medio hippie allá enfrente y hasta me retuerce el hígado, ¿no? No, estás caminando por la división. Estás caminando por la división y eso va a traer consecuencias muy perjudiciales para tu vida en primer lugar y para la vida de quién, de la iglesia. Así que ten cuidado, está bien que te enojes, está bueno, no pasa nada. Está bien que se ofendan, es natural, es algo que no se puede quitar, pues cada quien traemos nuestro carácter, ¿no? Pero si una ofensa no te lleva al perdón y te lleva a la división, tu fundamento está mal. ¿Sí? ¿Ve lo que dice? Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Y quiénes son aprobados? Aquellos que han gustado del perdón de Cristo Jesús. Si tú eres alguien que dices que yo no puedo perdonar, créame que tal vez no has experimentado el perdón de Cristo Jesús. Eso es muy fuerte. Por eso Pablo dice, es necesario que te pase esto para que tú te des cuenta quiénes son aprobados. ¿Quiénes son los aprobados? Aquellos que han experimentado el perdón de Cristo Jesús. Y experimentar el perdón de Cristo Jesús es experimentar el amor de Cristo Jesús para con nosotros. ¿Cuántos de aquí saben lo que Dios les perdonó? ¿Cuántos? Todos, me imagino, todos, ¿sí? Entonces saben lo que ustedes pueden perdonar. ¿Cuántos de aquí Dios los mandó a hacer 20,000 lagartijas antes de perdonarlos?
De Josué, por eso está acá bien ponchado. ¿Por qué? Porque tú sabes también cómo Dios te perdonó y cómo Dios te perdonó, dando su vida por ti. Y eso es el evangelio y la iglesia, es lo que nos une en la iglesia. Por eso si tú dentro del cuerpo de Cristo, es que yo no puedo con ese, ¡ey! Ten cuidado porque te me está saliendo del evangelio, porque con el evangelio puedes perdonar como Cristo perdonó. ¿Te das cuenta? Nadie en el mundo es imperdonable. Obviamente hay disciplinas, hay exhortaciones, hay cosas que son en segundo término. Pero en cuanto a perdón, tenemos ese superpoder en Cristo Jesús, si lo quieres llamar así. Que podamos perdonar a nuestro enemigo. ¿Te das cuenta de eso? Porque nosotros éramos enemigos ¿de quién? De Cristo. Luego, segundo punto, ¿cuántas veces después de que has sido perdonado por Cristo, que has nacido de nuevo, te has equivocado y le has fallado? Uy, ¿en serio? Pero te das cuenta cómo de repente nosotros no perdonamos al que nos falla. Así caminamos. Y la iglesia, por eso es importante que frente a las ofensas que hay dentro de la iglesia, seamos capaces de imitar a Cristo y eso nos lleva a la unidad. Cuando nos lleva a la división, ¿qué ocurre? Es que Satanás está tomando lugar en esa iglesia. Y esa iglesia va a terminar muy mal. Va a terminar en habladurías, en contiendas, en disensiones, en divisiones, en partidos y en los que son de acá y los que son de allá. Y es donde estaba ocurriendo. Y ve lo que pasaba. Ve la tristeza de esto. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, cuando ustedes se reúnen como iglesia, y dentro de la iglesia en aquel tiempo había una tradición muy bonita, que se ha perdido muchas veces dentro de la iglesia, que es el ágape, que viene de amor, ¿no? Era una fiesta de la iglesia de Cristo. Y en el ágape todos llevaban comida. Es muy sencillo el ágape. El ágape es doy de lo mío, ¿no? En sentido de comida, para estar juntos en la misma mesa todos, porque somos un mismo cuerpo. Y todos comemos de la misma comida, porque nos amamos. No importa quién traiga lo que traiga, sino que venimos y juntos tenemos comunión, ¿no? De hecho, por eso el ritual humano de comer es algo muy bonito. Te sientas a la mesa con tu familia, ¿no? ¿Cuántos los vivieron en algún momento, no? Yo me acuerdo que en mi casa había momentos en donde, ya es hora de comer, estaba papá, estaba mamá, y en mi casa era así, pues, siéntense, ¿no? Ya me habían mandado por las tortillas, ya había regresado, ¿no? Y era así, ¿qué hacemos? Y mi papá, pues vamos a orar, y orábamos. Pues amén, pues comamos. Y ahí comíamos. Y es como algo muy de unión, de unidad, ¿no? Es natural en el ser humano poder comer. Cuando tú quieres agasajar a alguien, le dices, te invito a comer, ¿no? Y comen juntos y platican y ahí están juntos llevando a cabo esta comunión. Pero ve lo que pasaba en Corinto, lo que ocurría. Cuando se deja de lado el amor y todo se vuelve un simplemente activismo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Interesante. Se reunían para comer la cena del Señor, pero les dice Pablo a los de Corinto, pero cuando ustedes lo hacen, eso no es comer la cena del Señor, porque el fin de la cena del Señor es la comunión. Y el fin de lo que ustedes están haciendo es el orgullo de lo que ocurre. Porque al comer, ve esto, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, cada quien llevaba su comida y entonces, ¿qué decían? Yo ya tengo hambre. ¿No? ¿No te ha pasado? Es que no se apura. Ya mis tripas se están destrozando. Y entonces, ¿qué? Pues ya, si no quieren, yo ya voy a comenzar a comer. Y ahí todos enojados. ¿Lo has hecho? Yo lo he hecho. Ahí está. Estoy comiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante ahí, ¿quién es? Yo.
¿Sí o no? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos nos hemos creído los reyes y los importantes? Aquí mi problema es el importante en la iglesia. Yo tengo problemas, ese es el más importante de todos. Si no me hacen caso en ese problema que tengo, esa iglesia no ama. Pero todos tenemos hambre, pero nos esperamos todos en unidad para caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo, ustedes se adelantan a tomar su propia cena, llevan su comida y ¿qué hacen? La agarran tal vez de la mesa donde la habían puesto. Esto es nuestro, véngase para acá. Hacen su circulito y comienzan a comer ahí. Pero sacaron su comida ¿de dónde? Del lugar donde estaban todas las comidas, todos los toppers, ¿no? Por decirlo así. Y ve lo que sigue diciendo. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque ¿cuál era la consecuencia de eso, de esa actitud? Que los que tenían, comían. Y los que no tenían, ¿qué ocurría? No comían. Cuando la iglesia era el lugar tal vez en donde los esclavos cristianos que llegaban, tal vez ese día iba a ser el único lugar donde iban a comer bien toda la semana. Y de repente veía cómo sus hermanos se cerraban, se iban hacia el otro lado porque pues no eres parte mío, eres de los Salazar tú. Y los Salazar y los León, no. Nosotros agarramos lo nuestro. ¿Sabes? Esto es muy importante que quede claro. Porque la iglesia cuando se reúne, el único fundamento esencial por el cual vienes es para edificar a tu hermano. Ese es lo único. No tiene otro sentido. Eres fama, que ahí están las redes, ya cualquiera es famoso. ¿Qué quieres cuando viene? ¿Quieres que te atiendan a ti nada más porque tú eres el más importante del universo? No, vienes a ser uno con tus hermanos. Y cuando eso no ocurre, siempre va a haber esos momentos de división, en donde los que tienen pues van a quedarse allá haciendo lo que tienen que hacer, y los que no, pues simplemente van a estar viendo cómo comían estos hermanos que llevaban sus banquetes y se embriagaban ahí. Y entonces, ¿qué les dice Pablo? Pues si van a hacer eso, ¿para qué vienen a la iglesia? Pues quédense en sus casas, ahí coman bien, echen la casa por la ventana, embriáguense, traguen hasta que ya no les quepa más, hasta comiencen a vomitar, hagan lo que quieran ahí, porque la iglesia no es para ti, no funciona, no sirve como algo que solamente te beneficia a ti, es un lugar en donde tú vienes a edificar al otro. Ese es el fin de la iglesia. La comunión. Eso es la iglesia. La comunión. Las ofensas no quitan la comunión. La falta de perdón sí quita la comunión. ¿Sí vemos la diferencia? De que nos vamos a ofender, nos vamos a ofender. Eso que ni qué. Y una vez les digo, perdónenme. Y eso va a pasar, normal. Unos ofendemos más que otros, ¿no? Pero somos más mencitos, ¿no? Pero nos amamos en Cristo Jesús. No somos enemigos. Y tenemos el poder de perdonarnos. Si no lo hacemos, vamos a comenzar a caminar así. Y vas a venir simplemente por orgullo para expresar al otro que es tu enemigo, que tú estás mejor. Y por orgullo vienes aquí para hacer las cosas y enseñarle al otro que es tu enemigo, que tú sí las haces bien. ¿Sabes qué? Si vienes, pero mejor hazlo en tu casa. No es aquí. ¿No? Porque eso no es la iglesia. No es la iglesia. Y vienes a edificar a tu hermano. Y entonces ve lo que dice Pablo, la importancia de la comunión que tenemos por la obra de Cristo en la cruz. Versículo 23.
¿Por qué no alaba Pablo esta actitud de estos hermanos? Porque la iglesia está fundamentada en la obra de Cristo. Y la comunión la tenemos porque Cristo vive, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces por eso Pablo dice, hey, dense cuenta de esto que es esencial para sus vidas. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta es la actitud de la iglesia. Esta es la actitud de la iglesia. No hay otra actitud, no hay otro fin, no hay otro sentido, no hay otra misión, no hay otra visión, no hay otra cosa más que esto. La iglesia no está aquí para ser un poder contracultural y entonces políticamente ir contra el aborto. Eso no es la iglesia. La iglesia tiene solamente un fin y es tener comunión en Cristo. Ve lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, ve lo que hizo Jesús. La noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Eso es el sentido de la comunión. ¿Recuerdas a los apóstoles? Estaban reunidos en el día de la Pascua, ¿no? Hizo esa Pascua en la que celebraba el pueblo de Israel la salida de Egipto, ¿no? Como Dios los había librado de Egipto por medio de la muerte de los primogénitos y cómo Dios había hecho por medio de esa Pascua que habían preparado y puesto en los dinteles de las puertas la sangre de ese animal que habían preparado, ¿no? Dios saltó, ¿no? La muerte, por decirlo así, saltó a los primogénitos de los israelitas, los salvó, ¿no? Pero mató a quienes, a los primogénitos de los egipcios. Esa era la Pascua, es lo que celebraban todos los años. Y en esa ocasión Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, juntos, unidos, recordando lo mismo, con un mismo pensamiento. ¿Qué estaban recordando los discípulos y Jesús? Que Dios había librado a Israel del pueblo de Egipto. Pero después Jesús le da un giro a esa celebración hermosa. Y la celebración hermosa, el giro de esa celebración hermosa es el siguiente. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dentro de la Pascua, todo lo que hizo Jesús se hacía normalmente dentro de la Pascua. Pero Jesús le dio otro sentido. Tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué hace? Lo partió y dijo, y aquí está lo que cambió radicalmente de la Pascua a lo que nosotros hacemos con la Santa Cena o con la comunión. Y esta era la forma en la que comenzaba el ágape en aquel tiempo. Tenían esta comunión primero, entendían por qué estaban ahí juntos y después ya comenzaban a comer juntos, ¿no? Y entonces dice, tomad, comed. Imagínate ese momento, parte el pan y le dice a los discípulos, toman y coman. Luego les dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y este es un punto muy importante, hermanos, pero muy importante. Estamos aprendiendo que la comunión de la iglesia está basada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando la iglesia deja de tener en cuenta la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo único que va a lograr es que comience a cada quien a hacer y a imaginarse lo que quiera de la iglesia. Cada quien se va a hacer su propia idea de lo que la iglesia es. Tú vas a decir, no, es que la iglesia debe de ser muy reverencial, ¿no? ¿Te has escuchado esas cosas? La iglesia debe de ser muy reverencial porque así es Dios. Entonces deben de venir todos en silencio, bien vestidos y todo ese tipo de cosas. O el otro, no, la iglesia debe de ser alegre porque Dios es alegre. Y entonces hay que todos estar alegres, ¿no? Gritando y saltando y haciendo alegría porque Dios nos dio alegría. ¿Sí? Y entonces ahí tienes dos lugares. Pero ninguno es lo que fundamenta la iglesia. Lo que fundamenta la iglesia es una obra y es esto. Este es el fundamento de la iglesia.
lo que a ti te va a hacer entender la importancia del perdón con tu hermano, de la ofensa de tu hermano y la unidad con tu hermano, es una obra. Y la obra es la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, recuerdo, les enseño lo que a mí me fue enseñado. Jesús dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué estaba diciéndoles? En un momento más, ustedes van a ver, en unas horas más, van a ver cómo mi cuerpo es colgado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y ese cuerpo que es colgado en la cruz del Calvario y esa sangre que es derramada en la cruz del Calvario es lo único que a ustedes les puede dar comunión. Es lo único que a ustedes les puede dar comunión. No si le vas al Cruz Azul o al América. ¿Cuántos les van a las Chivas? Déjame, te digo algo, yo le voy al Cruz Azul. Hoy sonrío. Yo sonrío partido a partido. Ya no tengo más esperanza más que el partido a partido. Pero fíjate, tus ideologías o tus estilos de vida no es lo que te une. Así como que a mí me cae bien Jennifer porque es igual de fresita que yo. ¿No? O a mí me cae bien Enrique porque está igual de canoso que yo. Eso no es lo que a lo que nos une, no es la exterioridad lo que nos une. No es que como somos profesionistas, toda la iglesia nos llevamos muy bien. Es la iglesia de los profesionistas. Acá somos la iglesia de los nacos. Acá los que quieran, carnales, cáiganle. Y entonces piensa que eso es lo que te da la comunión. Y eso solamente son cosas exteriores que lo único que te hacen es darte división. La comunión de la iglesia se encuentra solamente en lo que Cristo hizo. Tú tienes comunión con tu hermano tiene comunión contigo porque Cristo derramó su sangre, porque Cristo fue molido en la cruz del Calvario para que tú y yo nazcamos de nuevo en su cuerpo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La comunión que tienes con la iglesia es Cristo Jesús. Y el fundamento en esa comunión es el amor para con tus hermanos. ¿Por qué puedes amar a tus hermanos? ¿Por qué puedes perdonar a tus hermanos? ¿Por qué puedes recibir una exhortación de tus hermanos sin que digas, ay, es que no me quieren? ¿Por qué puedes recibir una exhortación? Porque sabes que proviene del amor. Sabes que proviene del amor. Y Pablo por eso habla así con los corintios, porque Pablo amaba a los corintios. Pablo sufría por la iglesia, oraba por la iglesia. Y entonces Jesús le está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando Pablo dice en memoria de mí, es básicamente que tú entiendas, es importante que en tu mentecita, que en tu memoria se encuentre todo el tiempo la importancia de que sepas que cada vez que vienes a la iglesia, vienes a estar en comunión con tus hermanos, y estar en comunión con tus hermanos significa amarlos. ¿Por qué? Porque Cristo te amó a ti primero. No vienes para ver qué. Vienes para hacer lo que Cristo ya hizo contigo en la cruz del Calvario. Por eso cuando nos unimos como hermanos, literalmente hacemos esto. Partimos el pan juntos, bebemos la copa juntos, y ahí se encuentra la comunión de la iglesia. De hecho, así se le dice muchas veces a la Santa Cena, la comunión, la Santa Comunión. Pero ¿qué significa eso de la Santa Comunión? Que esto es el recordatorio de por qué somos uno nosotros. Esto es el recordatorio de por qué somos uno nosotros, hermano.
Déjame te lo vuelvo a decir claramente. Esto es el recordatorio de por qué tú eres un miembro importante para la iglesia. Cuando no estás en la iglesia ¿qué hace? ¿Te duele algo? Es normal. Así como que en tu cuerpo cuando el riñón no te funciona. ¿Dónde te salen las piedritas? ¿En el riñón? Ah, verás. No sé por qué estaba pensando en otra cosa. Iba a decir en el hígado, pero ya. Ahí te mueres, creo, si te salen las piedritas, ¿no? Cuando te comienzas a sentir mal, ¿por qué es? Porque hay un miembro que está, ¿qué? ¿Y qué hace el cuerpo? Dice, ay, pues déjame, te lo saco. ¿Lo avienta? No, ¿qué hace? Busca la forma de qué? De sanar, de curar. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando tú, hermano, no vienes a la iglesia, no vienes a la comunión, no vienes a estar junto con el cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Te duele. ¿Por qué? Porque somos uno en Él. Esta es nuestra identidad, es Cristo, porque Cristo nos hizo así. Somos uno. Versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es muy importante que quede claro, hermanos. La iglesia, por medio de la comunión que tenemos en Cristo Jesús, anuncia la muerte, anuncia el Evangelio hasta que Él venga. La comunión es el medio más evangelístico que puede existir en el mundo. Eso es. De hecho, Jesús en su oración le dice al Padre, Padre, te pido por ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo los vea y entonces crea. ¿Te estás dando cuenta cómo es que la iglesia evangeliza? Siendo uno, perdonándonos, amándonos, cuidándonos, exhortándonos, edificándonos, estando, siendo uno. ¿Y por qué somos uno? Porque Cristo dio su vida por nosotros. ¿Qué es lo que nuestro fundamento? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. No nos une otra cosa. No nos une nuestra afición a las Chivas, no nos une nuestra afición a la intelectualidad, no nos une que nos guste la teología, no nos une que nos guste la psicología o que nos guste la filosofía o que nos guste la cocina. No nos une nada externo. Nos une la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa unidad te guarda amando ¿a quién? A tu hermano. Por favor, hermano, no te dejes engañar. Puedes amar a tu hermano. Puedes perdonar a tu hermano. Es más, hasta siéntete en confianza de que si te equivocaste, pues pide perdón. No pasa nada. Ya saben que voy a equivocar, así como ahorita ya saben ustedes que en algún momento los voy a ofender. Pero ¿saben qué? Perdónenme. No son mis enemigos, no los odio. Somos uno en Cristo Jesús. Y vamos hacia el mismo lugar. Y tenemos la misma esperanza. Tenemos el mismo Señor, el mismo Dios y Padre. Y esperamos que Cristo venga, porque Él es nuestro Señor. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Solo I has diffused. Estábamos a en tu nombre es sanidad. En tu nombre es sanidad. En tu nombre es sanidad. Me haces encantar, saber. En tu nombre libertad. En tu nombre libertad. En tu nombre libertad. Me haces cantar, santo. En tu nombre salvación. En tu nombre salvación.
en tu nombre sale sol, me hace cantar salve. Solo a ti creo, solo a ti Jesús, que damos la gloria. Cristo siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pues de ser vivo y se despojó, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios resaltó y le dio el nombre sobre el porque se postrarán y toda lengua lo dirá. Si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo es el Señor. Amén, amén, mi amén. He's still defensively tonight. Su triunfo proclamó a la muerte conquistó, por siempre victorioso. Empezó sin café, así cerró, serenio. Central side and then I thought, kiss you on the face and said you. What is for you? We serve todo. De nombre sorrow. We're talking on your hand. Pray. Said Bosiaga. Go on with it, you find my whole army down. Says, but these closer to saying that war. Says, Repeatedly closer in your war. proud of it. Iran. Nifla. Big ones knees so I know ya the yours. Fairy of the honest fashion to live and give you down on more. Just carry days and I don't have it as well serious. I will you call. Is it the Lord's dear? Still is still at rodeo daily yours. There isn't the house on where it can be down more. There's darkness. Don't have it. Sing there's some. All I've had more. These all I love ya the rules. Karen got a son to dedicate around mom. Prayer stuff and dance and love ya the say this. Hallelujah. Horror. Bazillion thoughts. So I know ya the words. Get in the past time, lay it kid around more. Zeus young glass and had found out there you'll say this. Have that room. Bullets. It's so wrong, poor. In the end, I'm off bliss. Oh, yeah, I'm the pretty. Set post fry hand. You know that it's upon real for her. Fast to pay this race and if solution clever enough. Get a sweet people against us, said Emerson, the old world test. Part of the. That's funny. Yeah, right. You want to see a school about love? Yeah. This is my lab is seasons. There is a person of me is there around mobile. See, let us see her bed with simple and thought you got that. And I'll see if that is. From Dan Rule. Oh, please, so I had you here for voice. Fair than was a son, fairly killed me down more roar. The better stuff, the better so and I got up that the ghost in this. I said, well, I'm Tim. I'm Daddy. Over.
Hola, hola.